Esa mañana, como tantas otras, el despertador sonó a las 6:30, rompiendo la calma densa del dormitorio. Apagué la alarma con los ojos aún cerrados, buscando unos minutos más de consuelo bajo las sábanas, pero ya no tenía sentido. Me levanté casi por inercia, como si alguien más viviera en mi cuerpo. Fui a la cocina y puse la cafetera, mientras el sonido del agua corriendo en el baño me anunciaba que mi marido se alistaba para salir. Siempre el mismo apuro, el mismo traje, el mismo silencio. Apareció con su café en mano, revisando el móvil sin mirarme. Tomó un sorbo, murmuró algo sin alma y se marchó cerrando la puerta de un portazo. Esa despedida seca era el único gesto diario que me confirmaba que aún vivíamos juntos. Me senté frente a mi taza y observé cómo el vapor desaparecía igual que la conexión entre nosotros. No había gritos, ni peleas, ni lágrimas. Solo una rutina perfectamente vacía. Pero algo cambió ese día. Al alzar la vista lo vi. Estaba allí inmóvil junto al marco de la puerta, mi perro observándome. Y en su mirada por primera vez, sentí que alguien realmente me veía. Me quedé mirándolo sin saber muy bien por qué su presencia me resultaba tan distinta aquella mañana. Era el mismo perro que había vivido con nosotros durante años, el que llegó por decisión de mi esposo, no mía, cuando aún creíamos que los detalles podían protegernos del mundo. Grande de pelo corto, mirada seria. Nunca había sido cariñoso, ni yo lo había buscado. Siempre estuvo ahí como un mueble más, pero en ese instante su silueta inmóvil junto al marco de la cocina tenía algo distinto. Me observaba sin pedir nada, sin moverse, con esa intensidad que solo aparece cuando alguien realmente está presente. Me pregunté en voz baja, casi sin pensar, ¿qué ves? Él no respondió claro. No ladró. No hizo ningún gesto de emoción. Solo permaneció allí en absoluto silencio, con esa expresión que me resultaba inquietantemente familiar. Bajé la mirada hacia mi taza buscando evadir lo que empezaba a removerse dentro de mí. Pero el silencio se volvió más espeso. Sentí una opresión en el pecho, como si algo estuviera queriendo salir, algo que llevaba tiempo encerrado. Volví a mirarlo. Seguía allí, quieto, constante, inexplicablemente presente. Y entonces ocurrió algo simple pero definitivo. Me sentí comprendida. Fue tan desconcertante que casi me eché a reír o a llorar, no lo sé. Era absurdo. ¿Cómo podía una criatura que no habla, que no opina, entenderme más que mi propio marido? Me incliné un poco hacia adelante y sin pensarlo demasiado alargué la mano para tocarle el lomo. Su cuerpo era cálido, su respiración tranquila. Cerró los ojos apenas sintió el contacto y apoyó la cabeza sobre mis piernas, con una confianza que me estremeció. Sentí como algo dentro de mí se quebraba con la dulzura de lo inevitable. Fue un gesto tan simple, tan puro, que me hizo consciente de cuán escasa se había vuelto en mi vida la verdadera conexión. No supe cuánto tiempo estuve ahí acariciándolo en silencio. El reloj avanzaba, la cafetera se apagó sola, el resto de la casa seguía su curso. Pero yo no. Yo me había detenido. Y en esa pausa involuntaria descubrí algo que no podía nombrar, pero que empezaba a germinar. Por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. El día siguió su curso como todos los demás. Mi esposo volvió tarde, hablamos lo justo y necesario, cenamos frente a la televisión, como si estuviéramos cumpliendo con un protocolo. Pero mi mente estaba en otra parte. Esa noche cuando fui a la cama él se quedó dormido enseguida, como siempre. Yo no. Me quedé despierta pensando. Mi perro se tumbó junto a la puerta de la habitación vigilante, sereno, casi humano. Y entonces lo supe, algo había comenzado a cambiar. No sabía qué era exactamente, pero era real. Y no se detendría. Desde aquella mañana algo cambió entre mi perro y yo. No fue inmediato ni dramático, pero sí constante. Donde antes había indiferencia, ahora había presencia. Lo empecé a notar en los pequeños gestos, me seguía de cerca, pero sin invadir.
Se sentaba cerca, pero sin exigir nada. No pedía comida ni atención, solo estaba, con esa calma casi mágica que tienen algunos animales que parecen entender el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Al principio creí que era coincidencia, una casualidad pasajera, pero con los días su compañía comenzó a sentirse intencional. Cuando me sentaba en la sala, él aparecía. Cuando me detenía en medio de las tareas del hogar, él se colocaba a mi lado. No hacía ruido, no buscaba caricias. Simplemente se volvía parte de mi espacio, como si supiera cuándo necesitaba no estar sola. A veces me encontraba a mí misma hablando en voz baja, contándole pensamientos que no le confiaba ni a mi esposo. Me escuchaba con esos ojos oscuros y quietos, como si no necesitara entender las palabras para captar el fondo. Una tarde me senté en la alfombra con un libro entre las manos. No lograba concentrarme. La mente divagaba y el corazón pesaba. Al bajar la vista lo vi ahí tumbado en el suelo mirándome. Me pregunté casi en un susurro, ¿qué me pasa? Él solo me devolvió una mirada serena. Me incliné para acariciarlo. Sentí su respiración acompasada y su calor, y en ese instante entendí que esa era la única conexión genuina que me quedaba en casa. Mi esposo, por su parte, parecía ajeno a todo. Seguía llegando tarde cenando con el teléfono en una mano y el tenedor en la otra. Nuestras conversaciones se habían reducido a frases automáticas, como si el cariño se hubiese evaporado sin siquiera dejar rastro. Una noche, mientras él respondía mensajes con el ceño fruncido, mi perro se acomodó sobre mis piernas. Su cabeza reposaba tranquila, su respiración suave contrastaba con el vacío que sentía junto al hombre que tenía al lado. Fue entonces cuando mi marido alzó la vista molesto y comentó sin mirarme: «Ese perro ya no se separa de ti, ¿no?». Su tono era entre burla y fastidio. Contesté con un simple encogimiento de hombros. No supe qué más decir. Tal vez porque tenía razón. Tal vez porque era lo único que me hacía sentir acompañada. Él resopló, volvió a mirar su teléfono y soltó una frase que se me clavó como aguijón. «Parece que te entiende mejor que yo». No pude evitar reír, pero no fue una risa alegre. Fue amarga, porque en el fondo era verdad. Y eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, al apagar las luces, sentí que algo dentro de mí se movía como una verdad que por fin se dejaba ver, y supe que si seguía ignorándolo, terminaría por romperme. Lo que aún no sabía era qué hacer con eso. Las noches comenzaron a hacerse más largas no por el reloj, sino por el peso del silencio. Cada cena era una coreografía repetida, platos servidos, televisión encendida, mi esposo con la vista fija en su móvil y yo con la mente en otro lugar. Ya no esperaba que me preguntara cómo me sentía. Lo había hecho durante años sin obtener más que respuestas vagas o evasivas. Pero esa noche algo fue distinto. Mientras él masticaba sin levantar la vista, yo no pude evitar hablar. Hoy vi a una pareja de ancianos paseando a su perro en el parque. Se reían. Se notaba que se entendían con solo mirarse. Pensé que tal vez eso abriría una conversación, pero solo obtuve un leve asentimiento de cabeza, como si mis palabras no fueran más importantes que un anuncio en la televisión. Me tragué el silencio como quien se traga una espina. En ese momento mi perro levantó la cabeza desde donde estaba acostado, apoyado contra mi pierna, como si hubiera sentido mi incomodidad. No dije nada más. No tenía sentido. Mi esposo siguió comiendo mientras yo me preguntaba cuántas veces más viviríamos esta misma escena hasta no sentir absolutamente nada. Y entonces, sin buscarlo, él alzó la vista y miró directamente al perro. «No te dejan ni respirar, ¿eh?», dijo con un tono extraño entre ironía y celos apagados. Lo miré sorprendida. No supe qué responder. ¿Era eso lo que pensaba? ¿Que el perro me asfixiaba cuando en realidad era él quien me había dejado sin aire desde hacía tanto? «Solo está ahí»,
murmuré. Él suspiró, volvió a mirar el móvil y soltó. A veces creo que ese animal te entiende más que yo. Esta vez no reí. No pude. Lo miré y por un instante creí ver algo detrás de su indiferencia. Dolor, envidia, culpa. No lo supe, pero no importaba, porque lo que sentí dentro de mí fue una certeza. Ya no esperaba nada de él. Ya no buscaba puentes. Ya no me ilusionaba con una posibilidad. Esa revelación fue amarga como tragar café frío, pero también fue liberadora. Mientras recogía los platos noté que mis manos temblaban levemente. No por tristeza, era otra cosa. Como si un motor se hubiera encendido en algún rincón olvidado de mi cuerpo. Más tarde, mientras mi esposo dormía frente al televisor, fui a la habitación y me tumbé en la cama. A los pocos minutos mi perro entró y se recostó a mi lado. Le acaricié la cabeza en silencio, y fue ahí con su respiración pausada como único sonido en la habitación que sentí por primera vez una pregunta que ya no podía ignorar. ¿Y si este no fuera el final, sino el comienzo? Al día siguiente, apenas mi esposo salió por la puerta, me quedé de pie frente a la mesa vacía, sosteniendo la taza de café entre las manos como si fuera un ancla. El eco seco del portazo aún flotaba en el aire. Mi perro, fiel a su rutina reciente, estaba sentado junto a mí con esa mirada tranquila que ya me resultaba indispensable. Sentía dentro del pecho una presión extraña, como si algo quisiera romperse, no de dolor, sino de acumulación. Llevaba tanto tiempo conteniéndome, resistiendo, normalizando cada herida pequeña, hasta que todas formaron una costra invisible sobre mi vida. Esa mañana no quise quedarme encerrada. Tomé la correa sin pensarlo demasiado y le dije, «Vamos». Su cola se agitó con una alegría silenciosa. Caminamos sin rumbo por varias calles hasta llegar a un pequeño parque que apenas recordaba. El aire fresco me ayudó a respirar más profundo. Me senté en una banca mientras él se echaba a mis pies. Observé alrededor niños corriendo, madres, charlando, parejas, compartiendo miradas cómplices. Y ahí, en medio de toda esa vida, me sentí más sola que nunca. Una soledad profunda, silenciosa, como un pozo que siempre estuvo ahí, pero que ese día decidí mirar de frente. Mi perro levantó la cabeza atento. Me observó como si pudiera oler mi tristeza, como si supiera que en ese instante yo era más frágil que de costumbre. Murmuré. «Estoy bien», pero ni yo me lo creí. Su mirada no se desvió, como si entendiera que a veces una mentira dicha en voz baja pesa más que cualquier verdad. Me incliné y acaricié su lomo, sintiendo la calidez de su cuerpo, el ritmo firme de su respiración. Esa conexión callada me sostuvo. Pensé en lo mucho que había dejado de esperar, en las conversaciones que no tuvimos, en las veces que disimulé mis necesidades por no incomodar, en cómo mi esposo no era cruel, pero sí ausente. Y entendí sin dramatismos que eso también dolía, quizás más. A lo lejos, una pareja de ancianos reía mientras paseaba a su perro. Se detenían a observar flores, a intercambiar palabras que parecían chistes privados. Los miré con un nudo en la garganta. No era envidia, era duelo por algo que nunca tuve. Al volver a casa esa tarde, mi esposo ya estaba allí. Ni siquiera notó que habíamos salido. Apenas levantó la vista de su pantalla. «¿Ya volviste?», preguntó sin emoción. «Sí», respondí. Y por dentro una voz pequeña pero firme susurró: «He vuelto diferente». Esa noche, mientras él roncaba sobre el sofá, yo preparé mi ropa de deporte y dejé lista la correa sobre la silla. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía que al día siguiente algo tenía que comenzar a moverse. Esa mañana desperté antes del sonido de la alarma. No fue un sobresalto ni una inquietud repentina. Fue más bien una calma extraña, como si el cuerpo hubiera decidido adelantarse a la rutina para evitar el peso de lo predecible. Me vestí sin hacer ruido.
Tomé la correa, los tenis, una chaqueta ligera. Mi perro ya me esperaba junto a la puerta como si lo supiera. Me miró con una mezcla de expectativa y dulzura que me provocó una leve sonrisa. «Vamos a intentarlo», le dije en voz baja. Salimos a la calle cuando aún había bruma en el aire. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Llegamos al parque sin rumbo fijo. Me detuve unos segundos, respiré profundo y eché a correr. Al principio mis piernas protestaron. Hacía años que no me movía con esa libertad, pero no me detuve. Mi perro corría a mi lado con una ligereza que me conmovió. No me nefujaba ni me distraía, simplemente se adaptaba a mi paso. Cada vez que yo disminuía la velocidad, él avanzaba un poco más como invitándome a no rendirme. El viento en la cara, el crujir de las hojas bajo los pies, el sonido de nuestra respiración compartida, todo se volvió real de nuevo. Después de la primera vuelta completa al parque, me detuve con las manos en las rodillas, jadeando pero sonriente. Me sentía viva, agotada pero viva. Él, en cambio, parecía apenas haber calentado. Me miró y movió la cola como diciendo «¡Otra!», y sin pensarlo empezamos una segunda vuelta. No contaba el tiempo ni los metros. Solo sentía cómo mi cuerpo y mi mente se alineaban por fin en el mismo lugar. Al terminar me senté en una banca con la respiración aún agitada. Lo observé. Estaba echado a mis pies con la lengua afuera y los ojos brillantes. Pensé, esto es lo que quise compartir durante años, pero nunca hubo espacio para dos. Recordé todas las veces que intenté salir a caminar con mi esposo, cómo siempre encontraba una excusa, un cansancio, una incomodidad. Como poco a poco dejé de invitarlo, no por resentimiento, sino por cansancio. Pero esa mañana, junto a mi perro, logré lo que durante años fue imposible. Me regalé una victoria pequeña, íntima, pero profundamente significativa. Al regresar a casa con las mejillas rojas por el ejercicio, él ya estaba despierto. Me miró desde la mesa mientras bebía su café. «¿Fuiste a correr? ¿Otra vez con el perro?», preguntó sin interés real. Asentí. Dimos 3 vueltas. No estuvo mal. Él soltó una media risa. «Te estás obsesionando», murmuró. No contesté. Me serví mi café en silencio. Algo dentro de mí se estaba construyendo. Algo que él ya no podía alcanzar. Y justo en ese momento, mientras él revisaba su celular por enésima vez, supe que lo importante ya no era lo que él no hacía, sino lo que yo estaba empezando a hacer por mí. Esa misma tarde, mientras estábamos en la sala, me atreví a romper el silencio con una frase sencilla, casi casual. Hoy corrimos de nuevo. 3 vueltas completas al parque. Mi voz sonó firme, pero sin tono triunfal. Solo estaba compartiendo algo que me hacía bien. Él no apartó los ojos del monitor. Otra vez dijo sin emoción, y luego con una sonrisa irónica: «¿No crees que estás empezando a obsesionarte?». Lo miré unos segundos sin responder. Me dolió más de lo que debería. No por la burla, sino por la falta de interés real. Por ese muro invisible que se había hecho normal entre nosotros. «Está bien encontrar algo que te motive», añadió como si eso cerrara el tema. Pero no cerró nada. Lo abrió todo. Porque comprendí que no esperaba que me entendiera, pero sí que al menos me viera. No supe qué contestar. Me limité a mirar a mi perro acostado a mis pies, tranquilo como siempre. Me devolvió una mirada que ya era familiar, la de alguien que está sin pedir, sin juzgar, sin interrumpir. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más espeso que nunca. Ni siquiera fingimos conversación. Cada quien en su extremo de la mesa masticando una rutina que ya no alimentaba. En medio de ese silencio, mi perro apoyó su cabeza en mi pierna. No hizo ruido, solo me tocó. Y sentí como una descarga suave el contraste brutal. Él percibía mi estado sin una palabra, mientras mi esposo ni siquiera notaba mi presencia. Fue entonces cuando lo entendí con claridad dolorosa.
No era que él no supiera amar, tal vez simplemente no sabía amarme a mí. O quizás nunca quiso aprender. Me llevé un trozo de comida a la boca sin hambre. Masticaba por costumbre, como todo en esos últimos años. Cuando terminé, me quedé sentada frente al plato vacío. Él ya se había levantado y se dirigía al sofá, control remoto en mano. No dijo nada. Yo tampoco. Pero dentro de mí, algo ya había comenzado a moverse de forma definitiva. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de lucidez serena. Como cuando de pronto ves el contorno de algo que siempre estuvo ahí, pero borroso. Al acariciar a mi perro entendí que no se trataba solo de sentirme acompañada. Se trataba de dignidad, de volver a verme a mí misma en medio de una casa donde hacía años que nadie lo hacía. Esa noche, mientras lo escuchaba cambiar de canales sin interés, me permití pensar por primera vez en voz baja. No quiero quedarme aquí solo porque es lo que conozco. Aún no tenía claro el próximo paso. Pero sí sabía que la dirección estaba lejos del sofá, lejos del teléfono, lejos de ese mutismo compartido. Y más cerca de mí. El día siguiente amaneció gris con ese tipo de cielo que no anuncia tormenta, pero tampoco permite el sol. Me desperté sin necesidad de alarma después de una noche de sueño entrecortado. Daba vueltas en la cama intentando ordenar pensamientos que se deshacían. Apenas trataba de darles forma. Me levanté en silencio, preparé café como cada mañana y me senté frente a la ventana mientras mi perro, como ya era costumbre, se acomodaba a mi lado. Afuera, la calle parecía suspendida en el tiempo. Dentro de mí, en cambio, todo se movía. No había tristeza ni rabia. Era otra cosa. Una especie de transparencia emocional, como si las capas que había construido durante años empezaran a caerse una a una sin ruido. Escuché la puerta del baño abrirse. Mi esposo apareció como siempre apurado revisando su celular sin decir palabra. Sirvió su café, tomó un sorbo y volvió a sumergirse en la pantalla. Ni siquiera notó que yo lo miraba. Han pasado 7 años desde que deseé una mirada sincera de su parte. 7 años buscando sentido donde no lo había. 7 años sin preguntarme realmente qué era lo que necesitaba yo. Me quedé observándolo en silencio. En algún momento alzó la vista y se dio cuenta. «¿Qué pasa?», preguntó. Sonreí. Fue una sonrisa serena, sin sarcasmo ni dolor. Nada dije, pero en realidad era todo. Todo lo que ya no iba a decir, todo lo que ya no iba a pedir, todo lo que ya no iba a intentar salvar. Después de ese breve intercambio, terminé mi café y me levanté. Mi perro se incorporó de inmediato, atento a cada movimiento, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Fui hasta la entrada, tomé la correa y se la puse con suavidad. Él se agitó de emoción, pero sin ruido, solo con ese temblor sutil que tienen los animales cuando saben que algo cambia. Abrí la puerta y el aire fresco me golpeó la cara. Por un instante me quedé quieta. No porque dudara, sino porque sentía la necesidad de absorber ese momento como si fuera el primero de una vida nueva. Salimos sin mirar atrás. Caminamos despacio sin rumbo fijo. Y mientras avanzábamos por las calles semivacías, me invadió una certeza difícil de nombrar. Tal vez lo más doloroso no era lo que había perdido en mi matrimonio. Tal vez era haber dejado de buscar algo distinto por miedo a estar sola. Pero ahora la soledad ya no me asustaba. No cuando iba de la mano con la verdad. Esa verdad silenciosa que me susurraba al oído, mereces más. Y por primera vez no necesité convencerme. Lo sentí. Con una calma inesperada, como quien ha dejado de pedir permiso para ser feliz. Aquella mañana el aire tenía un olor distinto. No era el café, ni la humedad del jardín, era una sensación de limpieza interior, como si cada paso que daba junto a mi perro borrara huellas viejas que ya no me pertenecían. Caminamos sin prisa cruzando el parque donde solía correr, pero esta vez sin necesidad de huir de nada. Ya no llevaba peso en el pecho. Lo que antes dolía ahora era solo cicatriz.
Miré a mi compañero de 4 patas leal, silencioso, constante. Su mirada me sostuvo y entendí que hay vínculos que no necesitan palabras para sanar una herida. Recordé entonces todo lo que fui callando por miedo, por costumbre, por amor malentendido. Pero ya no. Hoy mis silencios no esconden dolor, sino paz. Al volver a casa, mi esposo me observó desde la mesa. Esta vez sí me miró. Pero ya era tarde. No con rencor, sino con claridad comprendí que algunas personas no traicionan con actos, sino con ausencia. Y que la fidelidad a veces llega envuelta en pelaje y ternura. Cerré la puerta con suavidad. Porque hay despedidas que no necesitan ruido. Solo valor. Porque a veces para renacer basta con ser vista. Por quien nunca dejó de mirar.